Aquella noche de Halloween parecía una más. Conducía mi auto como todos los días, recogiendo pasajeros, siguiendo las luces del GPS y esperando que la jornada terminara rápido. Pero a veces, la oscuridad esconde cosas que uno no está preparado para encontrar. Recuerdo a una mujer que subió a mi auto cerca de la medianoche. Tenía un vestido blanco y el cabello mojado, como si hubiera estado bajo la lluvia. No dijo casi nada, solo me indicó con la mano que siguiera adelante. Al verla por el espejo retrovisor, sentí un escalofrío. Su reflejo no estaba. Moví el espejo una y otra vez, pensando que era un error, pero allí donde debería aparecer su rostro, solo veía el asiento vacío. El corazón me golpeaba el pecho con fuerza, y aunque quería detener el auto y bajarla, no podía. Era como si mis manos estuvieran pegadas al volante. Cuando llegamos al destino, una calle oscura y sin casas, ella simplemente abrió la puerta y desapareció en la nada. Lo más aterrador fue que al mirar el asiento, estaba completamente seco. Ni una gota de agua, como si nunca hubiera estado ahí. Otra noche, el GPS empezó a comportarse de una manera extraña. Marcaba un destino que yo no recordaba haber aceptado. La pantalla parpadeaba. La ruta se desviaba una y otra vez hacia caminos que no conocía. Pensé que era un fallo del sistema, pero la voz metálica me repetía: «Gire a la derecha, gire a la derecha». No había nadie en el auto, pero escuchaba una respiración detrás de mí, suave, constante. Cuando me di cuenta, estaba en medio de una carretera rodeada de árboles secos. El mapa marcaba que ya había llegado, pero no había nada. Solo un portón oxidado y una casa abandonada al fondo. En ese instante, el asiento trasero se hundió, como si alguien se hubiera sentado. No quise mirar por el espejo. Solo aceleré con todas mis fuerzas, y cuando después revisé la aplicación, aquel viaje nunca había existido. Pero lo peor me ocurrió una madrugada, después de dejar a un grupo de jóvenes en una fiesta. El auto quedó vacío, y encendí la radio para no sentirme tan solo. A los pocos segundos, escuché una risa, suave, aguda, como la de un niño. Apagué la radio pensando que venía de ahí, pero la risa continuó. Venía del asiento trasero. Miré de reojo y vi una sombra pequeña, como la silueta de un niño sentado detrás de mí. El aire se volvió helado. Mis manos comenzaron a temblar y de pronto la risa se transformó en un llanto. Lloraba con un sonido profundo, desgarrador, imposible de ignorar. Frené de golpe, giré la cabeza y no había nadie. Solo un pequeño juguete, un osito de felpa viejo y sucio, reposando en el asiento trasero. Un juguete que nunca había visto antes y que, al volver la vista, segundos después, ya no estaba. No sé si estas cosas ocurren porque en Halloween las puertas entre los vivos y los muertos se abren un poco más, o porque la carretera guarda memorias de quienes nunca llegaron a su destino. Lo único que sé es que cada vez que conduzco en la noche más oscura del año, miro 2 veces por el retrovisor, temiendo encontrar un rostro que no debería estar ahí. Era pasada la medianoche cuando recibí un viaje en la aplicación. Me encontraba en las afueras de la ciudad, en una zona donde las calles están casi siempre solas y apenas iluminadas. El punto de encuentro era en una gasolinera abandonada, lo cual ya de entrada me pareció raro. Al llegar, vi a un hombre alto, de cabello largo y rostro pálido, que apenas levantó la mano para señalar que era él. No habló, no saludó, simplemente abrió la puerta trasera y se sentó en silencio. Desde el retrovisor noté su mirada. No miraba el camino, no miraba el asiento, ni siquiera a mí. Su vista estaba fija en la ventana, como si viera algo detrás de los árboles que no existía. El ambiente dentro del coche se tornó pesado, como si el aire no circulara. Al principio pensé que era sugestión mía, pero pronto lo confirmé. Después de un largo silencio, el hombre habló con una voz baja y áspera. Dijo: «No tomes la calle que sirve. No lo hagas. Ese camino está maldito». Yo me quedé helado, porque justamente la aplicación me marcaba girar en esa calle. Dudé. Podría ser una broma o algún loco.
pero algo en su tono me hizo caso. Seguí derecho. Apenas crucé la siguiente esquina, vi el caos. Un coche volcado, humo saliendo del motor, gente gritando, cristales regados en el pavimento. Exactamente en la calle por la que debía haber entrado. El corazón me dio un vuelco. Giré de inmediato para agradecerle al hombre, pero el asiento trasero estaba vacío. No había nadie. Solo el cinturón de seguridad, todavía oscilando como si alguien acabara de desaparecer. Lo más inquietante fue al revisar la aplicación. El viaje aparecía cancelado, como si nunca hubiera existido. Y lo que más me perturbó fue que en el espejo retrovisor, aún después de que manejé varios kilómetros, juraría que seguía viendo una sombra detrás de mí, sentada en el mismo lugar. Me llamo Leonardo. Soy conductor de Uber desde hace años. Una noche, ya terminando mi jornada, acepté un último viaje. Era tarde y la joven pasajera quería ir a las afueras de la ciudad. Llevaba un enorme ramo de rosas. Se sentó atrás. El destino era confuso. El mapa marcaba solo monte. Ella me dijo que no me preocupara, que al acercarnos me indicaría. Salimos a carretera. Oscuro, silencioso. No hablábamos. Yo solo pensaba, ¿a dónde va esta chica a estas horas? El viento empezó a soplar más fuerte, y de repente apareció un hombre caminando al borde del camino. De pronto, se metió entre los matorrales. La joven me indicó, por ahí, métase por donde él entró. Lo hice, aunque sentí que era una trampa. El camino era de tierra, oscuro, lleno de piedras. El hombre ya no estaba. Aquí es, me dijo. Se bajó y caminó hasta una cruz de cemento. Se arrodilló y dejó las flores. Comprendí que visitaba el sitio donde alguien murió. Regresó al coche y en el camino me contó que su padre había fallecido en ese lugar, que siempre la guiaba cuando iba, porque sola se perdía. Yo, nervioso, le pregunté, ¿cómo que la guiaba? Si está muerto. Ella me miró a los ojos y sonrió. Ya lo viste, ¿verdad? El hombre que iba delante era él. Me quedé helado. Yo mismo había visto a su padre caminar en medio de la carretera. Un muerto con cuerpo de vivo. Ella me pidió disculpas si me asustó y me dio una gran propina. Yo solo quería llegar a casa. Esa fue la única vez que he visto un fantasma. Y me dejó una duda que me atormenta hasta hoy. ¿Cuántas de las personas que veo en la calle realmente están vivas? Hola, mi nombre es Adrián, y lo que voy a contar no me pasó a mí directamente, sino a mi hermano. Hasta hoy, mi familia y yo seguimos sin entender qué ocurrió realmente. Era el año 2019. Mi hermano llevaba un año trabajando como conductor de Uber. Vivíamos en Ciudad de México, pero él aceptaba viajes a otras ciudades cercanas. Le pagaban bien. Él tenía 25 años, yo 23. Nos contábamos todo. Ese día salió temprano. A las 5 de la tarde llamó a mi madre para avisarle que iba a salir de la ciudad y volvería más tarde de lo habitual. Nada raro. Más tarde, mientras yo hacía tarea de la universidad, recibí una llamada suya. Sonaba agitado, nervioso. ¿Qué pasa, hermano?, le pregunté. Me contó que estaba detenido en una tiendita al borde de la carretera. Al llegar, vio a una anciana sentada en una silla. Antes de que él bajara, la mujer se levantó de golpe, con una expresión de terror. Miraba directo al asiento del copiloto y le gritaba: «¡No te subas! ¡Algo muy malo viene contigo!». Le suplicaba casi de rodillas que no regresara a su coche, que se quedara en la tienda. Él entró confundido y el dueño del local le pidió disculpas. No le haga caso, ya no está bien de la cabeza. La arrastró al interior, pero ella seguía gritando que en el copiloto había algo maligno. Mi hermano
temblando, me llamó para pedirme consejo. Yo le ofrecí ir por él, pero me dijo que no, que era muy lejos y que no podía dejar su coche ahí. «Está bien», le dije. «Avísame en cuanto entres a la ciudad». Esa fue la última vez que hablé con mi hermano. A las 9:30 de la noche sonó el teléfono de la casa. Mi madre contestó y gritó como nunca la había escuchado. Un oficial le avisó que mi hermano había tenido un accidente en la carretera México-Puebla. Ya estaba sin vida. Cuando llegamos, el coche estaba destrozado, menos el asiento del copiloto, intacto. En ese momento recordé la advertencia de aquella mujer. Hasta hoy no puedo explicar lo que pasó. Mi madre cree que quizá alguien le dejó un trabajo de brujería en el coche. Yo solo sé que mi hermano no volvió. Y cada vez que lo recuerdo me recorre un escalofrío imposible de describir. Me llamo José Luis. Soy de Sinaloa. Conduzco Uber desde 2018 y he vivido muchas cosas extrañas, pero nada como esto. Trabajo de noche. Esa vez salí a las 10:30 de la noche y casi de inmediato recibí una solicitud en el centro. Era un hombre muy alto, fácilmente 2 metros. Traje impecable, portafolio en mano. Subió sin decir palabra. Ni las buenas noches respondió. Lo llevé a una residencia preciosa, de 2 pisos, moderna, luces encendidas. Se bajó sin agradecer. Al poco tiempo mi esposa me pidió que regresara a casa para cuidar a los niños. Su madre estaba grave en el hospital. Acepté y ya no trabajé más esa noche. Al día siguiente, mis hijos encontraron un celular en el asiento trasero. Lo tomé y recordé al hombre del traje. Decidí devolverlo. Fui a la misma dirección y lo que vi me heló la sangre. La casa estaba abandonada, sin ventanas, techo desplomándose, hierba crecida. Era la misma fachada, pero destruida. Revisé la dirección varias veces. No había error. Más tarde, fui al hospital y mi esposa me dijo que tirara ese celular. Le hice caso, pero la curiosidad me ganó. Regresé esa misma noche y la casa estaba perfecta de nuevo, iluminada como la primera vez. Mandé una foto a mi esposa y me regañó por volver. Me quedé afuera mucho tiempo. Nadie entraba ni salía. Al día siguiente volví y otra vez estaba en ruinas. Nunca encontré explicación. Parece que esa casa solo existe o vive por las noches. Hasta hoy, cada vez que paso por ahí siento escalofríos. Y mi escepticismo murió junto con mi tranquilidad. Mi nombre es Arnulfo. Vivo en una ciudad fronteriza. Casi todos mis viajes son hacia pueblitos a las afueras. Son trayectos largos, bien pagados. Una noche, una señora me pidió que la llevara a su casa en uno de esos pueblos. Era tarde, casi 10 de la noche. Salimos de la ciudad y tomamos un camino de terracería, solitario y oscuro. De pronto, a nuestro lado apareció un ciclista. Pedaleaba a la misma velocidad que mi coche. Yo apenas podía verle la cara. Entonces, la señora bajó la ventanilla y gritó con voz fuerte: «Sigue tu camino, Mauro. Ya no perteneces a este plano. Ve a descansar». El viento y el polvo entraban. Le pedí que subiera al vidrio. Ella obedeció. Cuando miré al frente, el ciclista se cruzaba en mi camino. No pude frenar. Esperaba el impacto, pero nunca ocurrió. El ciclista desapareció. Me bajé a buscarlo. Nada. Ni él ni la bicicleta. La señora me miró tranquila. «No te preocupes, hijo. Ese joven ya no está con vida». Me contó que era un muchacho del pueblo, que murió atropellado en ese mismo tramo, que desde entonces deambula en su bicicleta. Yo no quería creerlo, pero no había otra explicación. Desde esa noche entendí que lo paranormal existe
y que hay cosas en la carretera que no viajan solas. Un joven que trabajaba como repartidor me contó lo que vivió en un camino rural, un atajo que muchos usaban para ahorrar tiempo. Era de madrugada, el trayecto estaba vacío y apenas unas pocas lámparas alumbraban a intervalos la calle. En medio de la oscuridad, distinguió a una mujer caminando descalza, con un vestido blanco sucio y el cabello desordenado. El instinto le hizo bajar la ventana para preguntar si necesitaba ayuda. La mujer lo miró fijamente, sin expresión, y con voz apagada dijo: «Ya casi llego. Acompáñame un poco más». Contra toda lógica, él le permitió subir. Se sentó en silencio en el asiento trasero. El olor que desprendía era extraño, como de tierra mojada mezclada con hierro. Tras varios minutos, ella levantó la mano y señaló un árbol enorme al borde del camino. «Aquí fue donde me dejaron morir», dijo sin levantar el tono. Él frenó en seco, volteó para verla, pero el asiento estaba vacío. Solo quedó el eco de sus palabras. Con el pulso acelerado, bajó la mirada hacia el árbol y lo que vio lo congeló. Una cruz vieja, con flores marchitas y un nombre escrito en una tabla podrida. El mismo nombre que la mujer le había dicho al subir. Desde esa noche, él nunca volvió a tomar ese camino. Y asegura que, cada vez que alguien lo intenta, los perros del pueblo comienzan a aullar como si vieran a alguien caminando bajo ese mismo árbol. Y así concluyen estas historias que nos recuerdan que en la noche del 31 de octubre, lo ordinario puede volverse extraordinariamente aterrador. Hay quienes dicen que el velo entre los mundos es más delgado en Halloween, y por eso las sombras parecen moverse solas. Los reflejos se distorsionan y lo imposible parece posible. Tal vez estas experiencias nos enseñan a prestar atención, a sentir más allá de lo que vemos y a respetar aquello que no podemos comprender. Si te ha gustado este viaje al misterio, no olvides dejar tu like, suscribirte al canal para no perderte futuras historias y compartir este video con quienes se atrevan a descubrir lo oculto. Y recuerda, si tú también has vivido algo inexplicable, déjanos tu historia en los comentarios. Tal vez tu experiencia sea la próxima que contemos.